Trabajadores de la empresa Indra solicitan al Ayuntamiento de Alcobendas que retire el proyecto de aparcamiento regulado en la zona del Soto de la Moraleja y el Juncal, mientras el Gobierno insiste en que es una medida que pretende solucionar problemas de convivencia entre vecinos de estos barrios y los numerosos coches que llegan a esta zona llevando a los trabajadores a las distintas oficinas. François Congosto. La implantación de la zona ahora, también conocida como zona azul o verde, aunque en el caso de esta zona de Alcobendas iba a tener una zona naranja, era una novedad que tenía el proyecto. Bueno, pues lo que pretende es la rotación en el uso de los aparcamientos en esta zona. De cualquier manera, fue anunciado hace un mes, se iniciaría en el Soto de la Moraleja y en el Juncal, aunque podría ampliarse a otras zonas como el Arroyo de la Vega, y se ha encontrado con las quejas de algunos trabajadores, ¿no? Según dice el Ayuntamiento, el uso del vehículo privado por parte de un gran número de trabajadores que diariamente se desplazan a estas zonas pues es bastante importante y crea situaciones de falta de convivencia, ¿no?, con los vecinos que viven allí porque tienen sus hogares allí. Vamos a escuchar a Luis Miguel Torres, que es concejal de Seguridad Ciudadana y de Tráfico de Alcobendas. Son zonas eminentemente residenciales donde en un momento dado se diseña un parque empresarial que además está en el ADN de la ciudad de Alcobendas, el apoyo, el fomento a las empresas, pero lo que ha hecho es que la convivencia entre esas zonas eminentemente residenciales, con viales pensados exclusivamente para un uso residencial, de repente llegan una serie de empresas que atraen muchos trabajadores, lo cual, repito, que es una muy buena noticia para Alcobendas, pero que generan unas situaciones de movilidad que debemos de revisar. La ordenanza de este aparcamiento regulado se aprobó en Junta de Gobierno local, pero tiene que pasar por pleno municipal. Va a ser la semana que viene en un pleno ordinario y ya ha generado diferentes discrepancias. Por ejemplo, de trabajadores de la empresa Indra. Arantxa Faucha, que es delegada del sindicato Cobas de esta empresa, cuenta que va a tener consecuencias negativas para los propios trabajadores que ahora van a tener que buscarse la vida, ¿no?, para poder aparcar en la zona. Los trabajadores nos vamos a encontrar con el problema de que no vamos a poder venir con coche a trabajar, o si venimos, pues vamos a tener que buscarnos la vida para alquilar una plaza de garaje, lo cual supondrá pues gastarnos 60 euros de manera adicional, pero que va a tener mucha repercusión en nuestra vida laboral, porque tardaremos mucho más, vamos a tener que madrugar un montón si queremos aparcar, y aún así quizá no podamos aparcar y tengamos que utilizar otras medidas para venir a trabajar. Por otro lado, esta persona estima que la medida es electoralista por parte del Partido Popular porque familias de estas zonas, Soto de la Moraleja, el Juncal, pueden querer disponer de plazas de aparcamiento en la calle, además de las que ya tengan en sus viviendas. Ahora una parte estaría ocupada por los trabajadores que acuden a estas zonas. No hemos tenido problemas. Nosotros aparcamos ahí, con los vecinos no hemos tenido ningún problema, porque date cuenta que la gente que vive ahí, todos viven en chalés, tienen sus aparcamientos privados. Lo que pasa es que, claro, en cada chalet a lo mejor, pues si son 5 personas, pues son 5 personas con coche. Entonces, claro, para todos no tendrán aparcamiento. Y lo que quieren es moverse tranquilamente, salir a comprar y volver y tener toda la calle para ellos, libre. Entendemos que esta medida es electoralista porque el gobierno actual del Ayuntamiento de Alcobendas, entonces sus votantes mayoritariamente están en esa zona, para que ellos tengan la tranquilidad de tener siempre a su disposición las vías públicas para ellos. Indra tiene, fíjate Sonia, 2.500 trabajadores, pero es que en esa zona del Soto de la Moraleja y del Juncal hay como unas 30 empresas más, algunas de gran tamaño, no vamos a decir nombres, con lo cual podríamos pensar que a esa zona pues acuden perfectamente más de 50.000 trabajadores. Trabajadores que en algunos casos pues no van en el transporte público, utilizan el coche privado porque dicen que el transporte público pues no les resulta asequible a la hora de los horarios y del precio. No resulta fácil, no es nada barato. El metro que hay aquí ya es otra zona, no es zona B1, entonces es bastante más caro y además no está bien comunicado, hay que hacer bastantes transbordos y el transporte de autobuses, nuestra empresa, por ejemplo, que tiene 2.500 trabajadores, no tiene ningún transporte de empresa y el ayuntamiento pretende subvencionar en parte el transporte interempresarial de las empresas que lo tienen. Pero ese transporte a lo mejor es solamente desde un punto de Madrid
que tampoco beneficia, tampoco ayuda mucho a los trabajadores. Y los que vienen desde sitios, desde pueblos de alrededor, esos no tienen ninguna forma de venir nada más que con su coche. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con el concejal de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, Luis Miguel Torres, que ha respondido a estas quejas. Por ejemplo, señala que el proyecto inicial que tenía el Partido Popular, consensuado con otros partidos políticos, después se ha cambiado con las incorporaciones que se han hecho de ideas por parte de empresas, de sindicatos y también de los propios trabajadores. Entre ellas, por ejemplo, algunas que afectan a las calles más cercanas a Indra, que sería, digamos, con algunos cambios. Por ejemplo, ahí no se aplicaría la zona azul y naranja. Fundamentalmente, que la zona naranja y azul que estaba planteada en las que son exclusivamente empresariales, por ejemplo, la que afecta directamente a Indra, Avenida de Bruselas, Avenida de la Vega y algunas de las que están que eran únicamente empresariales, desaparece totalmente la zona naranja y la zona azul, de manera que los trabajadores van a poder seguir aparcando en esas calles en las mismas condiciones. Se va a generar una nueva zona de aparcamientos en el paralelo de la Nacional 1. También otra de las ideas que se han puesto sobre la mesa es potenciar el sistema de transporte interempresas que tiene lanzado el Ayuntamiento de Alcobendas y que tiene consensuado con empresas. Este sistema lo que hace es que hay unos autobuses lanzadera que unen las estaciones de tren de cercanías y puntos neurálgicos de Alcobendas, también de Madrid, con las propias empresas, de manera que el ciudadano, el trabajador, puede dejarse el coche en su casa, ¿no?, y utilizar estos transportes. Es verdad que algunos trabajadores de Indra dicen que en su caso no lo tenían, pero el concejal dice que se podría utilizar. De cualquier manera, el concejal Luis Miguel Torres señala que las quejas del sindicato Cobas cree que se deben a la inminencia de elecciones sindicales en dicha empresa. Me gustaría pensar que nada tiene que ver esto con el proceso electoral que se está viviendo a nivel sindical en estas empresas, pero lo cierto es que para mí está claro. Como te digo, me he puesto personalmente en contacto con ellos, les he tendido la mano para volver a explicarles el proyecto, para explicarles todas las modificaciones que ha sufrido gracias a las aportaciones que han hecho empresas, asociaciones de empresarios y trabajadores. No ha sido posible y nosotros obviamente vamos a seguir defendiendo el interés de nuestros vecinos, y cuando hablo de vecinos hablo tanto de empresas como de residentes. Para mí responden este tipo de movilizaciones a otros intereses. Ayer hubo ya partidos que quisieron partidos que por otro lado toman medidas mucho más drásticas y sin ningún consenso en Madrid, pero que aquí incluso cuando se consensúa con las partes implicadas no les parece bien. El partido al que hace alusión el concejal del Partido Popular y que se ha puesto del lado de los trabajadores de Indra es Si se puede Alcobendas, que pues está haciendo circular por redes sociales un vídeo de su portavoz, pues hablando de esta petición que hacen los trabajadores de Indra. De cualquier manera, el sindicato Cobas pues sigue manteniendo la convocatoria de concentración para este próximo lunes 25 de marzo a la 1 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, e insisten en pedir que no se implante este sistema de aparcamiento regulado en el Soto de la Moraleja y en el Juncal. Bueno, pues eso son ambas partes en esta confrontación acerca de ese aparcamiento regulado en Alcobendas. Francisco Congosto, gracias. Hasta ahora. Llegamos al boletín de la 1 en punto.